ayer del Consejo Gremial. Fue duro, se dijeron verdades, se dijeron cosas, reclamaron por filtraciones que se hicieron, reclamaron por llamadas que se hicieron de algunos integrantes del gobierno y de sectores también opositores. Y al final, fíjese que terminaron conciliando porque era la única manera de que no saliera lesionado un elemento fundamental como es ese grupo de gremios que tienen que al final tener una posición, si no unánime, muy cercana para defender los intereses de sus sectores. Sí, la verdad es que eso pudo haber salido peor, ¿sabe? Y realmente no salió mal. Yo creo que el doctor Bruce McMaster es bastante conciliador, él es bastante tranquilo, es decir, yo creo que eso le salió bien a los gremios. Falta ver entonces es qué posición va a asumir el gobierno frente a las posiciones. Esa es la gran pregunta. Gremios. El doctor McMaster es optimista. Yo no estoy tan seguro de que haya una interlocución tan cercana entre el gobierno y el doctor McMaster como presidente del Consejo. Me contaron otra cosa, que el doctor Camilo Sánchez dijo ayer, mire, en aras de que aquí haya un acuerdo, yo, si quieren, difiero mi interés en postularme y me quedo para el 2025 sin problema. O sea, fue el facilitador de que se lograra el Frente Nacional Empresarial. Yo no sé si llamarlo de esa manera, Luis Ernesto. Me parece que... No, pero pues es un acuerdo de alternancia del poder entre dos sectores del empresariado. Eso no hay discusión ahí alguna. Pero no quedaron ninguno por fuera. Que jugaron bien los empresarios. La diferencia con el Frente Nacional es que en el Frente Nacional quedaron por fuera el resto de partidos. Aquí al final son unos gremios. No, aquí quedaron... No, claro, no, pero... El Frente Nacional era en la época del bipartidismo, pero fue un acuerdo, digamos, de alternancia de poder que tiene también pros y contras, ¿no? Hay que y a eso hago referencia. Esos acuerdos de alternancia del poder son necesarios en situaciones quizá extraordinarias, y que el empresariado estuviera dividido en una situación, digamos, de tensión evidente que tienen con el gobierno de Gustavo Petro, pues no le conviene ni al empresariado, ni al país, ni a la cohesión. Entonces hay creo dos que líneas, jugaron Luis, bien. claro Así. decir eso a la gente, una línea que es más conciliadora con el gobierno representada por Camilo Sánchez y una línea mucho más confrontacional. Claro, no, hay que decirlo con claridad. De hecho, recordemos que la primera plancha, Ricardo, que había presentado el Consejo Gremial era único candidato a la presidencia, era Camilo Gómez. Ahí no había Camilo Sánchez, perdón, no había ningún otro competidor de Andesco, y no es porque Camilo Sánchez haya sido pues el lamezuelas del gobierno, todo lo contrario, se le ha parado duro al gobierno cuando se trata del tema de las tarifas de energía, cuando se trata de defender a su gremio, ha sido vehemente en sus intervenciones, pero sin duda alguna ha buscado una forma menos confrontacional que la que ha tenido Bruce McMaster, que ha brillado por un liderazgo muy importante en este periodo, sin duda alguna, pero un tono más confrontacional, hay que decirlo, y el Consejo Gremial se inclina por ese tono, es absolutamente legítimo. El Bruce McMaster ha defendido los intereses de los empresarios de Colombia ante lo que consideran en muchas ocasiones situaciones de desequilibrio o incluso de confrontación, porque el gobierno ha sido el primero en confrontar a los empresarios. Entonces es la carta que se juegan, pero creo que lo más importante de esto es que entiendan que el presidente está hablando con los dueños de las empresas, no con los gremios, y entonces pues que cambiar de estrategia es fundamental, porque el acuerdo nacional no era con los gremios, no era con los líderes gremiales, el acuerdo nacional en Cartagena fue con los dueños de las empresas, con los cacaos. Entonces pero si los gremios quieren recuperar ese espacio que han venido perdiendo, tienen que hacer algo distinto. Pero con desarrollos, Paola, porque al final el encuentro de Cartagena tenía unas mesas que luego tenían que desarrollarse con los gremios, como la que hubo la semana antepasada con el sector energético, en donde estuvo Laura Sarabia. De acuerdo. Claramente sí, las relaciones pues puede que no estén en un camino de rosas, pero tampoco están mal. Incluso yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico que muchos hacían hace unos días, donde decían que Camilo Sánchez era más suave con el gobierno y Bruce McMaster un poco más duro. No, aquí en estos micrófonos, Ricardo, nos dijo Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, un día que el ministro de Minos había pasado de bombero a pirómano. Digo, cuando estaba hablando sobre que dijo en Santa Marta que los subsidios de luz deberían entregarse directamente a la gente y no a las empresas, que porque las empresas comercializadoras estaban quedando con esos subsidios. Esas declaraciones a mí yo creo que son las más duras que le he oído a un dirigente gremial a lo largo de este año y muestra que no es tan sencillo ese desbalance como se hizo. Lo que sí creo es que los 32 gremios del país se jugaron muy bien esa carta con la elección de Bruce McMaster. ¿Por qué? Porque es que Bruce, a diferencia de Camilo Sánchez, sí ha estado encima de las reformas laboral,
de la reforma pensional y de la reforma a la salud. Ha estado liderando ese tema desde el punto de vista de los empresarios, ha estado con la batuta en esos aspectos y está completamente empapado de la discusión, de los costos, de los términos, en fin, de los impactos. Camilo Sánchez tiene un conocimiento muy amplio en su campo, en servicios públicos, y seguramente lo hará también divinamente bien como presidente del Consejo Gremial cuando se esté tramitando por el Congreso la reforma a los servicios públicos. Pero de momento, creo que genuinamente que quien tenía que seguir llevando la voz cantante de los gremios cuando se van a tramitar estas reformas, que son las que están ya en el partido, mire, la laboral ya se siguió moviéndose en el Congreso, así cuando nadie lo veía, la de la salud pues ni se diga, está a dos debates, y la de la pensional pues es Bruce McMaster. Yo creo que sí fue acertada esa decisión que tomaron el día de ayer. Sí, Ricardo, lo primero es que hay que ser respetuoso de las formas como las organizaciones dan su curso, dan sus pasos. Ese digamos, estilo que se ha venido imponiendo por parte del gobierno, ir a meter la base en una organización, en otra, en la Federación de Cafeteros, en los gremios, eso no está bien. O decir quién le gusta y quién no le gusta, con quién habla y con quién no le habla. Yo creo que nosotros debemos reivindicar esa independencia, autonomía de la sociedad civil, de la que los gremios hacen parte. Otro cuento es el cuento de los empresarios y los cacaos, eso es otra película. Pero aquí hay una sociedad civil, uno de cuyos elementos son los gremios de la producción, y en ese sentido yo creo que merecen todo el respeto a su autonomía, todo el respeto a su derecho a organizarse como quieran y a nombrar los líderes que quieran. Yo creo que ese es un punto en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos los colombianos y colombianas. El respeto por los demás, así como no deben meter mano en los sindicatos tampoco. No, yo creo que el respeto a los gremios como parte de la sociedad civil debe ser un consenso en la sociedad. Ahora bien, lo de Bruce McMaster no es tan enemigo del gobierno. Es que se nos olvida un detalle grande. Hace poco hizo una rueda de prensa, un encuentro con Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, los dos unidos pidiéndole al Banco de la República que bajara las tasas de interés, que creo yo que es hoy una de las más grandes reivindicaciones empresariales. De hecho, el ahorro del sector productivo. Hoy lo reiteró en Noticias Caracol, y el presidente Petro a esta hora en Twitter está diciendo que eso es lo que hay que hacer. O sea, están de acuerdo en puntos. Yo creo que hay puntos comunes, y en eso yo coincido incluso. Hay puntos comunes alrededor del tema, no solo de las tasas de interés. Y aquí entra un poquito en contradicción con los cacaos. Es que usted sabe muy bien que las tasas de interés son un componente clave. La tasa Banco República es un componente clave del costo del crédito y la financiación. Porque en Colombia el problema no es que la tasa de interés del Banco de la República, no. En Colombia el problema es que la tasa de interés del Banco de la República se traslada como base al crédito comercial y al crédito empresarial. Ahí hay un problema de fondo muy grande. Está más o menos un 24% según Corfi Colombiana. Entonces, aquí hay una serie de iniciativas comunes, y también habrá contradicciones y habrá que manejarlas con el interés nacional. Yo creo, por ejemplo, que Bruce McMaster tuvo toda la razón en la crítica a la reforma tributaria, y tiene puntos frente a la reforma a la salud que se han desechado, pero que también vale la pena tenerlo en cuenta ahora en la discusión del Senado. Andrés, luego, respeto y lucha crítica y autonomía de los gremios y la sociedad civil. Sí, mire, yo creo que eso salió bien, Ricardo. Mire, yo creo que por un lado yo creo que es incorrecto graduar a Bruce McMaster como enemigo del gobierno. Que ha hecho unas críticas, sí. Que tiene una visión diferente en algunos aspectos, sí. Pero digamos, yo siempre he visto que las ha hecho de manera respetuosa, tratando de contribuir a que las reformas se mejoren un poco. Ni el presidente ni sus funcionarios han sido ni vetados, ni de ninguna manera han sido persona no grata en las reuniones gremiales que él ha presidido. Por el contrario, ahí han estado siempre. Se ha reunido con varios de ellos, como también es incorrecto graduar a Camilo Sánchez como una especie de infiltrado del gobierno, como si lo hubieran querido meter ahí. Como recordaba Paola, las empresas de servicios públicos que él representa están en la mira, están un poco en la mira de los objetivos de cierta política del Ministerio de Minas. Entonces yo creo que eso salió bien, porque lo que
lo que necesitamos es lo que decía ahora Aurelio, es que las empresas, los gremios sigan siendo una parte activa de la sociedad civil, pero lo peor que puede pasar en esto, Ricardo, es que los gremios se vuelvan trinchera de oposición, se vuelvan una trinchera desde la cual se le dispara día y noche al gobierno. Yo creo que eso les haría perder credibilidad, yo creo que eso los metería en una guerra de la cual no sale nada bueno. Entonces yo creo que conservar una independencia crítica con una conservación de los lazos de colaboración, de los lazos de conversación, está bien, y yo creo que eso es lo que se decidió hacer ayer allá. Ricardo, ojalá Álvaro. este sea un segundo tiempo en la relación gobierno-gremios, porque cuando llegó Petro al poder, pues quedaron muy desconcertados, porque tradicionalmente la relación de los gremios con el gobierno era negociar, tratar de acercarse para obtener ventajas de los gobiernos. Cuando llega Petro y tiene una posición distante y hace unos ataques al sector pues se desconciertan. Había dos alternativas, o tratar de frenar a Petro o tratar de negociar con Petro. Se intentó lo primero, pero frenar a los gobiernos en Colombia es muy difícil. Y sí, puede haber muchos escándalos que debilitan al gobierno, lo logran bajar en las encuestas, pero los gobiernos son los gobiernos en el sistema presidencialista colombiano. De ahí va la reforma andando y logró imponer la reforma tributaria. Entonces hay que ver si hay una fórmula más serena de obtener mayores beneficios. Un gremio no puede frenar a un gobierno y necesita negociar con él para controlar ese gobierno. La forma de no dejarle el país a Petro, como dicen algunos, es negociar con Petro. Que Petro es muy difícil de negociar, sí, claro que es muy difícil de negociar, es que él tiene una agenda distinta, y los medios tienen que entender que así como les fue muy bien el gobierno anterior, porque los oían mucho, pues en las cosas cambian, y que es un tema de manejo de poder. Santos era muy impopular, estaba muy golpeado en las encuestas, pero logró pasar la gran reforma de los últimos años, que ha sido la de la paz por el Congreso, y la impuso. Entonces, vamos a ver, a Bruce McMaster le ha tocado la presión, porque Ricardo, inicialmente mucho del empresariado le dijo, usted frene a Petro. Él ha sido prudente, pero pues se ha trabado una relación difícil con el gobierno. Vamos a ver si en este segundo tiempo las cosas mejoran. El gobierno está intentando, y la verdad es que tuvo el movimiento hábil frente a los gremios de hablar con los grandes empresarios, como diciendo, pues si no se habla con los representantes, hablamos con los dueños. Eso cambió un poco el tablero. Vamos a ver si el próximo año hay una relación más constructiva entre gremios y gobierno. Obviamente no habló con todos los dueños, habló con algunos de los dueños, sí, no con todos. Y después de eso hizo reuniones con los gremios, entre otros con el sector energético. Daniel. Ricardo, yo creo que es una medida audaz, una medida acertada, nombrar personas de tanta experiencia en el sector gremial como Bruce McMaster y Jorge Bedoya de la SAC. Y déjeme destacar la forma en que ellos dos han hecho la oposición a ciertos proyectos de ley del gobierno. Permanentemente, nosotros acá entrevistamos tanto a Bruce McMaster como a Jorge Bedoya, y la forma de hacer oposición es trayendo la evidencia, trayendo los estudios permanentemente. Bruce McMaster y Jorge Bedoya mencionan estudios de Fedesarrollo, de tal universidad, de tal centro de investigación sobre, por ejemplo, los efectos de la reforma pensional, sobre los efectos de la reforma laboral, y esa es la labor que deben cumplir, centrar el debate en los costos y los beneficios que pueden traer ciertas reformas para la generación de empleo de calidad, para el aumento de la productividad, para el aumento del crecimiento económico, para tener políticas sociales que sean progresivas y ayuden a las personas de más bajos, de menores ingresos, pero garantizando la sostenibilidad y el crecimiento económico del país. Y eso lo han hecho de manera, yo creo que muy acertada, tanto Bruce McMaster como Jorge Bedoya, y es traer la evidencia disponible, que a veces es muy académica, muy técnica, etcétera, pero la ponen sobre la mesa y ponen al gobierno a jugar en un campo en donde no son tan fuertes, y ha logrado, yo creo que eso, permear los debates en el Congreso. 8:42, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando